Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Azal Caya fue sorprendida en plena calle por un grupo de reporteros, quienes no perdieron la oportunidad de lanzarle una serie de preguntas comprometedoras. La reconocida actriz, siempre discreta con su vida privada, se vio obligada a responder sobre un tema que ha generado revuelo en las redes sociales en los últimos días. Y es que, en medio de la rutina diaria, los paparazzis captaron a Azal visiblemente incómoda cuando uno de los periodistas le preguntó directamente por su hijo y una supuesta conexión con el actor Atay Ulusoy. Azal, ¿es cierto que Atay Ulusoy es el verdadero padre de tu hijo?, preguntó uno de los reporteros, lo que generó un silencio tenso por un breve momento. La actriz, sin perder la compostura pero con una expresión seria, respondió, no, Atay no es el padre biológico de mi hijo. Pero quiero decir algo muy claro, aunque no lo sea, se ha comportado con una ternura y un respeto hacia mi hijo que pocos hombres podrían igualar. La declaración de Azal cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. En los círculos más cercanos a la actriz ya se comentaba desde hace un tiempo sobre la cercanía de Ulusoy con el niño, pero nunca se había abordado públicamente el tema. Ahora, con las palabras de Azal, muchas preguntas han comenzado a surgir. Siempre ha sido muy cariñoso con él, continuó Caya mientras caminaba entre los flashes de las cámaras. No quiero entrar en detalles, pero mi hijo lo quiere mucho. Para mí eso es lo que importa. Los rumores sobre una posible relación pasada entre Azal Caya y Atay Ulusoy no son nuevos. Desde que trabajaron juntos en una exitosa serie, se les ha vinculado sentimentalmente en más de una ocasión, aunque ambos siempre negaron que entre ellos existiera algo más que una amistad. Sin embargo, la actitud de Ulusoy hacia el hijo de Azal ha despertado nuevas especulaciones. Según fuentes cercanas, el actor habría pasado tiempo con el niño en varias ocasiones. Se les ha visto juntos en parques, restaurantes y hasta en eventos escolares, siempre en un rol cercano y protector. No puedo negar que me conmovió verlo tan implicado, confesó otra persona del entorno de Caya. Se nota que el niño lo adora. La reacción de los seguidores de Azal Caya no se hizo esperar. En redes sociales, muchas mujeres aplaudieron la sinceridad de la actriz y el papel afectuoso de Ulusoy en la vida del pequeño. Comentarios como qué suerte tiene ese niño de tener a dos figuras tan maravillosas a su lado o los lazos no siempre son de sangre, el amor verdadero lo demuestra Atay se multiplicaron por cientos. Sin embargo, no todo han sido palabras de apoyo. Algunos sectores del público, especialmente aquellos más críticos en redes sociales, comenzaron a cuestionar la naturaleza exacta de la relación entre Azal y Atay. Algunos usuarios incluso llegaron a insinuar que detrás de tanta cercanía podría haber algo más que simple cariño o amistad. Frente a esta ola de comentarios, ni la actriz ni el actor han ofrecido más declaraciones. Ambos han optado por mantener un perfil bajo mientras las aguas se calman. Por su parte, Ulusoy ha sido visto en los últimos días evitando a la prensa, rechazando responder preguntas y acelerando el paso cuando algún reportero intenta interceptarlo. Este comportamiento, lejos de disipar los rumores, ha avivado aún más el interés del público y de los medios. Las especulaciones ahora no solo giran en torno a la identidad del padre del niño, sino también sobre un posible reencuentro romántico entre las dos estrellas. Mientras tanto, la prensa del corazón turca ha hecho de este caso su tema favorito. Portadas de revistas, programas de televisión y blogs dedicados a la farándula no han dejado de debatir y analizar cada gesto, cada frase y cada aparición pública de los involucrados. Incluso se han comenzado a comparar imágenes antiguas de Azal y Atay durante sus días en el set con las actuales, tratando de encontrar pistas sobre una supuesta reconciliación. A pesar de la intensidad mediática, quienes conocen bien a Azal aseguran que ella está enfocada en su carrera y en su papel como madre. Fuentes de su entorno afirman que está preparando un nuevo proyecto cinematográfico que promete romper con los moldes tradicionales y mostrar una faceta más madura y audaz de la actriz. Azal ha crecido mucho en los últimos años,
tanto personal como profesionalmente, comentó uno de sus colaboradores más cercanos. Lo que más le importa ahora es el bienestar de su hijo y su evolución como artista. Curiosamente, este escándalo ha coincidido con el aniversario del estreno de la serie que catapultó a Azal y a Atay al estrellato. En redes, los fans han comenzado a compartir escenas antiguas, recordando con nostalgia la química innegable entre ambos actores. Algunos incluso piden una segunda parte o un nuevo proyecto juntos. Sería increíble volver a verlos en pantalla, escribió una usuaria. La magia que tenían no se ve todos los días. Pero más allá de los rumores, lo que parece quedar claro es que entre Azal Kaya y Atay Ulusoy existe un lazo fuerte, independientemente de su naturaleza. Él ha estado presente en momentos importantes, y ella no duda en reconocer su papel positivo en la vida del pequeño. Esta madurez emocional ha sido destacada por muchos, que consideran que lo más importante no es la relación entre los adultos, sino el entorno afectivo en el que crece el niño. Quiero proteger a mi hijo de todo esto, expresó Kaya en una entrevista posterior. Él no eligió nacer en medio del foco mediático. Mi deber como madre es asegurarme de que crezca rodeado de amor, seguridad y respeto. Y mientras yo pueda brindarle eso, lo demás es secundario. Estas palabras, pronunciadas con calma pero con firmeza, fueron ampliamente compartidas y aplaudidas. En paralelo, el representante de Atay Ulusoy emitió un breve comunicado en el que, sin referirse directamente al caso, pidió respeto por la vida privada del actor. El señor Ulusoy valora profundamente el cariño de sus seguidores, pero recuerda que hay límites que no deben cruzarse. Hay un menor involucrado, y la prioridad debe ser su bienestar. La declaración fue vista como un intento de calmar las aguas, aunque no logró frenar del todo el interés del público. Algunos seguidores incluso organizaron campañas en redes pidiendo que los medios dejaran de acosar a los actores. Déjenlos en paz, decía uno de los hashtags que llegó a ser tendencia en Twitter durante varias horas. En medio de este torbellino, Azal ha continuado con sus compromisos laborales. Hace unos días, fue vista saliendo de una productora en Estambul, sonriente y relajada, lo que muchos interpretaron como una señal de que está sobrellevando bien la situación. De hecho, se rumorea que estaría por firmar un contrato con una plataforma internacional para protagonizar una serie que mezclaría drama, política y romance. Si se confirma, sería uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera hasta ahora. Mientras tanto, el pequeño hijo de Azal continúa creciendo lejos de los focos, acompañado por el cariño de su madre y, aparentemente, también por el de Atay. Lo que comenzó como un simple rumor se ha convertido en una historia que ha capturado la atención de todo un país, no por el escándalo en sí, sino por la manera en que los involucrados han decidido enfrentarla, con dignidad, respeto y una inquebrantable prioridad hacia el bienestar del niño. No olviden suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta inesperada confesión de Azal Kaya? ¿Creen que entre ella y Atay hay algo más que una amistad? Los leo aquí abajo. Hasta la próxima.